Buenas, te doy la bienvenida al segundo video del curso de cómo producir una canción desde cero utilizando solamente equipos de Arturia. Y estamos recreando la canción Save Your Tears de The Weeknd. Save your tears for another day. Save your tears for another day. Es un challenge en el cual solamente estamos utilizando el pack de plugins, de sintetizadores, de efectos y un par de las cosas analógicas que tiene Arturia. Igualmente tengas o no estos equipos, voy a estar comunicando un montón y enseñando un montón sobre lo que es el proceso de producción, más que nada de recreación de una canción y tratando de recrearla lo máximo posible. Y también justamente explicando los conceptos de por qué utilizo cada cosa. Como siempre te invito a que vayas dejando comentarios abajo a lo largo del video con preguntas que se te vayan ocurriendo o cosas que te vayan gustando. Podemos justamente seguir la conversación ahí y hacerlo un poco más interactivo. Y obviamente si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. El próximo video que va a salir va a ser producción de voces. Y si todavía no viste el anterior, que fue producción de batería y bajo, te lo voy a dejar al final de este video, así lo puedes ir a ver también. Bien, hoy nos toca sintetizadores y guitarras. Acá en azul tengo todo lo que serían los sintetizadores. Vamos a darle play a las distintas partes de la canción. Acá usé solo el pack de sintes de Arturia. Bueno, el primer sonido que vamos a dar de sintetizador es un bajo también, que simplemente lo agregué después, que es un arpegiador. En realidad un sequencer hecho con el Oberheim XA. Quería algo que fuera ancho, que ayude a complementar el bajo. Como que le da una cosa más, no sé, Stranger Things quizás. Luego hay otro sinte más en el estribillo, que este es como un sinte más de bajos, pero yo no lo pongo en la categoría de la línea de bajo principal, sino que son sintetizadores que funcionan más como un pad, como para darle dramatismo a la secuencia. Elegí utilizar el Oberheim XA porque es un sintetizador que está muy bueno porque tiene varias voces, que son varios osciladores tocando al mismo tiempo la misma nota, y al hacer eso se genera una leve disonancia o un detune en realidad entre cada uno de ellos, haciendo que la nota suene como mucho más ancha, mucho más hacia lo que es la música electrónica. Se usa mucho. Después tenemos un sidechain generado desde el kick. ¡Pum! Pega el kick y entonces el kick le das prioridad y después entra la música. Es una técnica que se usa mucho. Si escuchan la canción original van a ver que todos los instrumentos están llenos de sidechain. Están entrando y saliendo constantemente en volumen. Y obviamente te voy a dejar al final de este video para que vayas a ver el videoclip que hicimos para esta canción, junto a Michelle Nazar. Y acá agregué un Chorus Dimension D, que es un chorus originalmente de la marca Roland, que lo que hace es ayudarte a que la señal suene más estéreo y no tanto en el centro, sin agregarle tanto ese efecto de chorus. Y quería que fuera bien ancho esto. No me digan si no está buenísimo ese sonido, a mí me encanta. Como verán, acá los sintetizadores no están tocando todos al mismo tiempo, sino que se van turnando para distintos lugares, eso siempre es clave. El sinte principal, que apoya los acordes, es el Juno de Roland originalmente, que hace esto. Aquí podemos apreciarlo. Cuando Arturia hizo el Juno, al fin fue como... Al fin hacen uno de mis sintetizadores favoritos para tocar acordes al menos. En general yo soy muy fan del Juno para acordes y después del Minimoog para hacer todo lo que sería bajos, ¿no? Acá entonces lo que estaba buscando fue tener un acordes filtradito. Este es el sonido clásico de Juno igual, ¿no? Como no hay tanto... Tenemos el oscilador de graves, el sub, la onda cuadrada y tenemos la onda diente de sierra. Y obviamente tenemos
Ruido. El ruido es clave. Escuchen cómo suena si nosotros sacamos el ruido. Como le da más percusión. Está puesto el chorus del Juno en el número 2. Y después tiene puesto el Dimension D de vuelta, que lo vimos recién. Que de vuelta lo hace más ancho. Si ustedes escuchan las producciones actuales de este tipo de artistas como The Weeknd o, bueno, tenemos Charlie Puth, tenemos un montón en el pop, o Dua Lipa, hay muchas cosas que se escuchan que están más anchas que los parlantes mismos, que la distancia que tenemos entre nuestros parlantes. Y esto se hace con técnicas que son medio psicoacústicas, ¿no? Y que el chorus es una de las mejores técnicas para realizar esto. Lo que sí les digo es, jamás le pongan un estéreo expander a algo como un master bass. Traten de hacerlo sobre canales más individuales o buses. A mí en sintes, para acordes y cosas así, o percusiones, me gusta mucho porque ocupa un lugar que no está sacando del medio. El problema de las cosas que te abren el estéreo, te sacan el medio. Así que no queremos que nunca nos afecte tanto a los kicks, como a los tambores, como a veces a las voces principales también. From your life, I don't know why I run away. Bien, ahora tenemos el Jupiter Plug, que me encanta. Y después que vuelve a aparecer en el breakdown antes del último estribillo. Este fue difícil de escuchar exactamente las notas que tocaba porque queda tapado detrás de tantas cosas. Y para esto, en vez de usar el Juno, elegí el Júpiter, que es un poquito más, que también originalmente es de Roland, muy bueno synth los dos. Pero el Júpiter es un poquito más completo, por así decirlo. Entonces le tenía que meter menos cosas para hacerlo funcionar. Y apenas lo abrí, empecé a cortar el filtro principal y a mover. Acá es clave para los plugs, mover el decay y el release. Así lo podés tocar de la forma que a vos te sea más cómoda. Y esto tiene el Júpiter, obviamente, como escuchamos recién. Tiene puesto el kick con sidechain, que eso lo expliqué en el video anterior, así que después vayan a verlo si todavía no lo vieron. La Reverb Intensity, que está muy buena de Arturia también, que le da justamente esa cosa tan majestuosa. Escuchemos cómo suena sin la reverb. Y o sea, ya lo hablé de esto en el video anterior, pero esta reverb está genial para transformar sonidos y no usarla solamente como una reverb, porque tiene un montón de funciones como la modulación, el soft clipping, que está tremendo, y podemos justamente con un LFO ir cambiando el tamaño de la reverb. Entonces esto lo modificás desde Advance y vas eligiendo cómo crees que... En realidad sí, de un envelope lo va moviendo. Así que nada, se lo súper recomiendo. Miren lo que es antes y después. O sea, déjate joder, es increíble eso. Y después un delay Eternity. Y esto solamente quería agregarle un poco de chingui chingui a los costados. Un ping pong delay. En general tipo medio en corcheas o corcheas con puntillo. Y ya está, eso en general como hace que todo suene un poquito más mágico también. Luego tenemos... otro Júpiter más. En el cual esto tiene puesto un envelope aplicado al filtro, ¿sí? En esta sección de acá, donde podemos hacer que justamente el filtro se abra solo y hace ese barrido que escuchamos acá. Pero este es un hermoso la línea que hace eso. Después, ¿qué más tenemos? Juno Bells. Después tenemos Juno Bells, que sería esto.
Y esto, como verán, no le puse nada más que el plugin de Juno. Acá no aparece nada más. Y esto todo lo hice dentro de eso, utilizando los efectos de Arturia, la reverb y el delay. Está puesto el filtro, pues si no suena espantoso. El mismo sonido. Duplicando las octavas de arriba. Ubican la parte que estamos hablando, ¿no? Ahí escuchan el Júpiter, ¿no? Hermoso. O sea, tiene como un nivel de emocionalidad ese sonido que no sé. Cuéntenme si a ustedes les pasa más o menos lo mismo de algunos sonidos que realmente te tocan algo ahí. Los bells están hechos de varios sonidos. Y acá tenemos, por ejemplo, un Solina, que el ARP Solina es un sintetizador de los 70s, muy lindo, muy bueno. Para hacer strings, justamente. Acá lo podemos ver. Y que también está haciendo lo mismo que hacía los otros. Y después acá en la estrofa. But you walked past me like I wasn't there, and just pretending like you didn't care. I don't know why I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there, and just pretending like you didn't care. I don't know why I run away. Esos fueron los sintetizadores. Ahora vamos a ver el tema acústicas. Porque la guitarra tiene guitarras acústicas. Sí, señor. Y esto no hay mucha vuelta, la verdad. Es simplemente la guitarra. Esta es una Yamaha del año 80. Muy linda. Y la grabé utilizando la Mini Fuse 2, que es la placa de audio de Arturia, que es la más económica de 2 canales. Así que pueden escuchar, así suena. Así suena procesado, ¿no? Y así sonaba originalmente. Y estas canciones suelen ser un loop, digamos. No es que la persona toca la guitarra al principio hasta el final de la canción. Graba el pedazo que necesita para llenar ese espacio y listo. Escuchen dónde están las acústicas. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy. Es una textura y una cosa rítmica más que nada. Entonces, de procesamiento le puse un 1176, que es un compresor, que tiene ataque rápido, release lento. Quería que me lo achate y que no se venga muy para adelante, esa es la razón. Tiene el sidechain puesto con el kick, como se ve acá arriba. Y después tiene el preamplificador con ecualizador tipo NIV. Y acá le estoy subiendo un poquito el ataque en 3200, un poquito de agudos. Y le estamos recortando los graves. Que era para que se meta más en la mezcla. Si ustedes lo escuchan en solo, los procesos que le agregamos suena hasta peor, pero eso es porque sí, pues la guitarra no tiene que sonar a guitarra normal, tiene que formar parte de una producción. Y eso es algo que pasa mucho, que cuando uno escucha los canales instrumentos en solo, no suenan igual que en contexto. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But Ahí le saqué los procesos y la guitarra acústica se vino re adelante y empezó a molestar con toda. Y entonces lo que hice fue grabar la panilla a la izquierda, grabé otra y la panilla a la derecha. Así de fácil. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run
but you walked past me like I wasn't there, and just breathe. Recuerden que voy a dejar abajo para que se puedan bajar la sesión y escuchar los sonidos individuales y trabajarlos como ustedes quieran, pero lo que vimos hoy solo suena así. I should never say, yeah, I broke your heart like someone did to mine. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Deja un comentario con dudas, con sugerencias, también lo que vos quieras. Y en el próximo video se viene lo que sería la producción vocal que hicimos para esto, en el cual cantó Michel Nazar, que es un cantante originario del Líbano, pero que reside en Francia. Así que fue un muy lindo proyecto de hacer juntos. Canta muy bien, vayan a chequearlo y a seguirlo. Y les voy a ir mostrando todas las cositas vocales que hay. Y después, obviamente, en el video que viene, también vamos a hablar un poquito del procesamiento sobre el máster. Espero que estén disfrutando de este curso gratuito de producir una canción desde cero, tratando de recrearla lo más parecido posible al original. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte.